¿Sabías que un hombre ejecutado por el Imperio Romano terminó dividiendo la historia en un antes y un después? ¿O que un incendio casi borró del mapa a la ciudad más poderosa del mundo? Hoy viajamos en el tiempo, desde el año 0 hasta el 1700, para revivir 20 momentos reales que definieron nuestra civilización. Empezamos en la ejecución que cambió el mundo. Entre los años 30 y 33, un carpintero llamado Jesús de Nazaret fue crucificado en Jerusalén. Para Roma, era una ejecución más para la historia. Fue el nacimiento del cristianismo. Sus seguidores afirmaron que resucitó, y en menos de 300 años, esta fe perseguida se convirtió en la religión oficial del imperio más grande de Occidente, marcando el inicio de una nueva era. El incendio que creó un villano en el año 64, Roma, la ciudad más poderosa del mundo, ardió durante 6 días. 3 de sus 14 distritos quedaron destruidos y 7 muy dañados. El emperador Nerón gobernaba, y el rumor de que él mismo provocó el fuego para construir un palacio gigante, la Domus Aurea, se extendió como la pólvora. Para desviar la culpa, Nerón señaló a un grupo vulnerable, a los cristianos. Así comenzó una persecución brutal, donde muchos fueron usados como antorchas humanas en sus jardines. El decreto, que transformó una religión. En el 313, un decreto cambió la fe de millones para siempre. El emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. Roma pasó de perseguir a proteger a los cristianos. La religión se institucionalizó y su expansión por Europa se volvió imparable. ¿Cómo cayó Roma sin una batalla final? El imperio más poderoso del mundo no cayó con una gran guerra. En el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto. La corrupción interna, la crisis económica y las constantes invasiones bárbaras lo hicieron colapsar. Oficialmente, aquí comienza la Edad Media, el comerciante que fundó una fe global. En el año 610, un comerciante de la Meca, Mahoma, afirmó recibir revelaciones divinas. En poco más de 2 décadas, unificó a toda la península arábiga bajo una nueva fe en el Islam. Su mensaje se expandió rápidamente por Asia, África y Europa, creando un imperio cultural y religioso. El día que los vikingos hicieron temblar a Europa, imagina ser un monje indefenso y ver llegar barcos con cabezas de dragón. En el año 793, guerreros del norte, los vikingos, atacaron el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra. Este brutal saqueo marcó el inicio de la era vikinga, un tiempo de terror, pero también de comercio y exploración que trazó nuevas rutas por todo el continente. El rey que intentó reconstruir Roma en la Navidad del año 800, un rey se convirtió en emperador, y la idea de Europa nació. Carlomagno fue coronado emperador de los romanos, uniendo gran parte de Europa occidental bajo un solo poder. Su imperio sentó las bases políticas y culturales de la Europa que conocemos hoy. El año en que el mundo iba a terminar. Al acercarse el año 1000, una ola de pánico se apoderó de Europa. Muchos cristianos estaban convencidos de que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Hubo ayunos masivos, rezos desesperados y gente abandonando sus tierras. Al final, nada pasó. Pero este episodio demostró el increíble poder del miedo colectivo. Millones murieron convencidos de que Dios lo quería. En el año 1096, el Papa Urbano II llamó a los cristianos a tomar las armas para recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Así comenzaron las cruzadas, 2 siglos de guerras santas que provocaron un choque cultural y religioso, cuyas consecuencias todavía resuenan hoy. El pastor que creó el imperio terrestre más grande de toda la historia. En el año 1206, un líder tribal llamado Temujin unificó a los nómadas de las estepas y se proclamó Gengis Khan. Este pastor analfabeto y sus descendientes crearon el imperio mongol, el imperio terrestre contiguo más grande de la historia, conectando Oriente y Occidente a través del comercio, pero también dejando un rastro de destrucción masiva. La enfermedad
que mató a 1 de cada 3 europeos. En el año 1347, barcos genoveses que huían de un asedio en el Mar Negro llegaron a Sicilia, y entonces, con ellos, trajeron la peste negra. En solo 4 años, esta terrible enfermedad mató a más de 50 millones de personas en Europa, 1/3 de la población. La sociedad se colapsó, la economía cambió, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La adolescente que lideró ejércitos y murió quemada. A principios del siglo XV, una joven campesina afirmó escuchar voces divinas que le ordenaban salvar a Francia de los ingleses. Se llamaba Juana de Arco. Lideró ejércitos, logró victorias increíbles, pero fue capturada y quemada en la hoguera, como hereje, en 1431. Hoy, es un símbolo universal de fe y resistencia. ¿Y el día que cayó el Imperio Romano para siempre? En 1453, los cañones otomanos del sultán Mehmed II derribaron las murallas de Constantinopla, la última heredera del Imperio Romano. La ciudad cayó, marcando el fin definitivo de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. El error de navegación que cambió el mundo. En 1492, un navegante genovés convenció a los reyes católicos de España para financiar un viaje hacia el oeste, buscando una nueva ruta a Asia. Pero entonces, en su lugar, Cristóbal Colón se topó con un continente entero. Su llegada a América no fue un descubrimiento, sino el inicio de la globalización. Un encuentro que cambió para siempre la historia de ambos mundos, cuando la fe se convirtió en un arma de terror. Para asegurar la pureza religiosa en sus reinos, los reyes católicos crearon en 1478 la Inquisición española. Esta institución usó la fe como un arma para perseguir a herejes y conversos, imponiendo un régimen de miedo, censura y control social que duraría siglos. Las 95 frases que rompieron la Iglesia. En el año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento con 95 tesis en la puerta de una iglesia, criticando la corrupción del Vaticano. Su acto de rebeldía desató la Reforma Protestante, rompiendo la unidad del cristianismo en Europa y provocando décadas de guerras de religión. Como 600 hombres destruyeron un imperio. En el año 1519, un pequeño grupo de conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegó a las costas de México. 2 años después, con la ayuda de alianzas locales y las enfermedades que trajeron, lograron derrotar a Tenochtitlan, la imponente capital del Imperio Azteca. Pero fue la caída de un mundo entero. Un científico condenado por decir la verdad en el año 1633. Decir que la Tierra se movía alrededor del Sol era un crimen. La Iglesia Católica juzgó a Galileo Galilei por defender esta idea. Entonces, fue obligado a retractarse y vivió bajo arresto domiciliario el resto de su vida. Su juicio simboliza el eterno conflicto entre la ciencia y el dogma. El incendio que redujo una capital a ceniza. En el año 1666, un pequeño fuego en una panadería de Londres se convirtió en un infierno que ardió durante 4 días, destruyendo más de 13,000 casas y 87 iglesias, incluyendo la Catedral de San Pablo. Aunque hubo pocas víctimas, el gran incendio de Londres obligó a reconstruir y modernizar por completo la ciudad. El hombre que explicó las leyes del universo. En el año 1687, un hombre solitario publicó un libro que explicó cómo funciona el cosmos. Isaac Newton, con su obra Principia Mathematica, formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Con él, nació la ciencia moderna y nuestra comprensión del universo cambió para siempre. Estos son solo algunos de los momentos que nos han hecho quienes somos. La historia está llena de giros inesperados que demuestran que el futuro nunca está escrito. Si te gustó este viaje, dale a like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otro momento histórico te fascina. Gracias por ver y hasta la próxima aventura.